Cordial saludo, tutores. Mi nombre es Eric Mesa. Pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vengo a realizar la sustentación de la tarea número 2 de Física General, donde nos piden la realización de un video en la que se evidencia la interacción con el simulador y el análisis de las gráficas y las respuestas a las preguntas. Entonces, interactuando con el simulador, nos pidieron que ajuste el deslizador de los valores en posición inicial x0 y velocidad inicial igual a 0. La aceleración según los datos indicados a continuación, posición inicial 0. Entonces arrancamos con todo en 0 y vemos que el simulador corre en un cronómetro hasta 11 segundos y nos va arrojando estos valores, que al tener las variables en 0, pues nos da la mayoría de los resultados en 0, excepto el tiempo, que el tiempo sigue el que sigue corriendo. Luego nos pedía que tomáramos el último dígito de nuestra cédula y le agregáramos un decimal, y eso lo tomaríamos como la velocidad. Entonces en mi caso fue 6.8, entonces reiniciamos el simulador. En la velocidad colocamos 6.8 y lo ponemos a correr. Aquí vemos que nos va arrojando los datos que vamos a necesitar para poder realizar las gráficas. Aquí podemos darle exportar datos y él nos va a descargar el archivo, pero como ya todo el proceso fue hecho, ya aquí abajo tengo las tablas con los datos necesarios. Entonces, en el siguiente punto nos pidió que, que la aceleración iba a ser igual a 0. Después nos pidió, aquí está la evidencia de la captura, después nos pidió que la aceleración, que debíamos agregar una aceleración y que debía ser una elección libre del estudiante, pues yo puse 1.5. Entonces, manteniendo la velocidad en 6.8, aumentamos la aceleración a 1.5. Y vemos que ahí nos va arrojando los valores cuando la velocidad es 6.8 y la aceleración es 1.5. Estos valores ya yo también, pues como ya realicé todo el proceso, ya los tengo en la tabla. Aquí están todos los datos recopilados del simulador con la aceleración igual a 0 y la aceleración igual a 1.5 metros por segundo. Bueno, entonces aquí realicé las gráficas de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. En la primera gráfica de tiempo versus velocidad vemos que es una recta horizontal donde muestra que la velocidad es constante, o sea que la velocidad no cambia. En tiempo versus aceleración también tenemos igualmente una línea recta horizontal donde vemos que la aceleración al ser 0 no cambia. Lo único que va cambiando es el tiempo. En tiempo versus posición o distancia vemos que le cambia algo, ya es una recta ascendente positiva que va aumentando periódicamente a medida que pasa el tiempo. La posición o la distancia aumenta periódicamente a medida que transcurre el tiempo. Como vemos, en un segundo la distancia es de 6.8, a los 2 segundos ya es de 13.6, o sea que va aumentando periódicamente. Pasando a donde la aceleración es 1.5, el tiempo versus posición o distancia, vemos que no es una línea recta, sino es una parábola ascendente también al punto positivo, ascendente positiva, donde vemos que a medida que avanza el tiempo va aumentando la distancia. Como vemos, cuando estamos a un segundo es 7.53 y a los 2 segundos es 16.53. Entonces va aumentando periódicamente a medida que avanza el tiempo.
en tiempo versus velocidad es una línea recta horizontal, ascendente. Una línea recta ascendente, que al igual que las anteriores que ya expliqué, vemos que a medida que avanza el tiempo, la velocidad va aumentando. Va aumentando la velocidad, no es una velocidad constante, sino que va aumentando periódicamente. Y en tiempo versus aceleración, vemos que al iniciar desde cero, hace un despliegue hasta 1.5, que es la que yo escogí. Y vemos que de ahí ya toma una línea recta horizontal con una aceleración constante. Donde no es constante es donde inicia. En la parte de las preguntas nos dice que cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Yo puse que se puede diferenciar de los siguientes factores. La gráfica posición versus tiempo, la cual indica que el MRU es una gráfica en línea recta con pendiente constante. Y la MRUA es una gráfica, es una parábola constante debido a que la posición cambia a cada tasa, a una tasa que no es constante. La gráfica velocidad versus tiempo indica que la MRU, su velocidad aumenta de manera lineal hasta llegar a 6.98 en 10 segundos, lo que significa que el objeto está acelerando suavemente o periódicamente, como dije anteriormente. En MRUA, la línea es recta con pendiente constante, como dije anteriormente. En la gráfica de aceleración versus tiempo, en MRUA es una línea recta horizontal con aceleración cero, o sea que es una aceleración constante, no cambia. Y en MRUA, después de un arranque, se mueve en aceleración constante 1.5. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Mi respuesta fue que el movimiento se convierte en movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad permanece constante en las gráficas. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Mi respuesta fue que representa el desplazamiento de un objeto durante ese intervalo de tiempo. Bueno, entonces este es el video de sustentación de mi actividad. Muchas gracias.